Muy bien, hermano. Hermano, antes de pasar adelante, mire, esto quiere decir que hay muchas lecciones que aprender, hermano. Amén. Claro. Hay muchas lecciones que aprender, pero también hay muchas lecciones que hay que desaprender. Y es lo que nosotros no hemos llegado a entender. Desaprender. Por ejemplo. Entonces, desaprender es lo que necesitamos nosotros. Y es lo que nos está diciendo aquí el maestro. Y los comentarios de ustedes, hermano, que son interesantes los comentarios. Tenemos muchas lecciones para aprender, sí. Amén. Pero no queremos aprender, hermano. Sí, fíjense, hermano, ahorita nuestro hermano, él estaba comentando de las cosas que nosotros a veces miramos, ¿no? Y nos desanimamos, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los crisoles de Satanás? Y yo les mencionaba algunas cosas malas, ¿no? que vienen del enemigo. Ok. Pero por ejemplo, nosotros decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si allá me voy a encontrar con el hermano Saúl que no me puede ni ver? Yo mejor me voy a otra iglesia. Fíjense, oí con lo que les voy a decir. Mejor me voy a otra iglesia, o sea, me voy a la iglesia del Ojo de Agua, aunque sea de la misma iglesia. ¿Sí? Pero yo ya estoy muy a gusto. Muy contento estoy allá. Pero acá tengo un problema con el hermano Saúl. ¿Está correcto eso? No. De ahí, de esa manera, hermano, el enemigo nos está ganando el terreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos el trofeo de victoria de ambos contendientes. Así es. Entre Cristo y Satanás hay un conflicto. Del bueno y del malo. Sí, y ese conflicto consiste en nuestra lealtad hacia Entonces uno de esos personajes. ahí entra lo que dice la palabra de Dios, hermano, donde dice que todo aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Y está bien claro, porque a veces el conflicto no lo quiero enfrentar. Es más, lo que yo quiero mejor, ¿qué cosa? Pues desafanarme. Evitar los conflictos. ¿Sí? Sí. Entonces me voy, pero ¿qué creen aquí? Entonces ahí estoy haciendo un cobarde. Y solamente los valientes van a heredar. O sea, eso dice la palabra, no lo Sí. estoy diciendo yo. Entonces, hermanos, vayas a donde vayas, va a haber problemas. Sí. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué debemos hacer en medio de los problemas? Pues agradecerle a Dios para que nos moldee de tal manera que ese carácter sea moldeado y cuando Él venga, hermanos, estemos preparados. De hecho, ahorita dijo el hermano Plata que la unidad es importante, pero cuando hay conflictos entre uno y otro, estimados hermanos, la unidad se destruye. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, porque la lección también habla precisamente de eso en la parte del jueves. ¿Sí? Así que es importante, en la parte del lunes, hermanos, en la parte de abajo, en la pregunta, según tu experiencia, ¿cómo refinan y purifican las pruebas? ¿De qué otro modo podrías refinarte aparte del sufrimiento? Eso significa, ¿verdad?, que, como dijimos hace un momento, que el sufrimiento o las pruebas son parte del plan de Dios para refinar nuestro carácter. Pero aquí dice también de qué otro modo podrías refinarte aparte del sufrimiento. ¿Hay otro modo? ¿Habrá otro modo? Yo creo que sí hay otro modo. Es un proceso, pues, para la purificación. Y saben, hermanos, les digo esto, hablo esto porque ya mencionamos que en este gran drama del conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, hay dos personajes indirectos, pero el que yo quiero mencionar es a uno de estos personajes que son los espectadores, en este caso son los ángeles. Porque dijimos hace un momento, hermano, que este es un plan educativo, no tan solamente para la humanidad, sino también para los seres que no cayeron en pecado. Entonces, estos seres, hermanos, que no cayeron en pecado, ellos están aprendiendo de lo que se está desarrollando aquí en este conflicto que se desarrolla en esta tierra. Ellos están aprendiendo, ¿sí? Ahora bien, en la parte del jueves, hermanos, se habla, quiero
usar esta parte donde dice la pregunta en Efesios 4, se cita 4, 11 al 16, pero dice la pregunta, ¿qué dice Pablo que debe suceder antes de que la plenitud de Cristo se pueda revelar en nuestra comunidad cristiana? ¿Qué dice Pablo que debe suceder antes de que la plenitud de Cristo se pueda revelar en nuestra comunidad cristiana? ¿Qué es lo que tiene que suceder primero? Ahorita le mencioné que el gran plan de Dios es un plan educativo. Y cuando hablamos de educación estamos hablando de enseñar a otros. En este momento aquí estamos aprendiendo, ¿sí? Así que precisamente Efesios 4, 11 al 16 hace énfasis en eso, que Dios estableció profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es la labor? Es enseñar a la iglesia, capacitarlos. ¿Para qué? Para que ya no sean como niños fluctuantes, dice, movidos por cualquier viento de doctrina, sino que sean personas que sean firmes. Y cuando venga la prueba de fuego que dijo nuestro hermano Plata hace un momento, se mantenga leal. Y es que, hermano, mire, qué interesante, ¿no? Ya lo sabemos todo, que Cristo se humanó para llevar nuestras, ¿qué? Nuestras aflicciones, nuestras cargas. Como decía otro hermano, me gusta que cita mucho el texto, nuestro hermano, aquí, dice que venir a mí, dice Jesús, todo, ¿verdad? Lo que esté casado y trabajado. Entonces Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. Al humanarse Jesús para llevar nuestras aflicciones, ese fue el coraje más grande de Satanás. Y es por eso que anda como un león rugiente, porque ve que la iglesia, aunque débil la iglesia, pero hay personas dentro de la iglesia, hermano, como usted le decía, que han consagrado su vida a Él. Y eso es lo que le estorba a Satanás para completar su tarea sobre esta tierra. Debemos nosotros ya entenderlo y grabándolo en nuestra mente, que eso fue lo que hizo Jesús al humanarse para llevar nuestras aflicciones, nuestras cargas. Entonces, hermano, fíjense que cuando hablamos de las pruebas, yo consulté el diccionario cuando en la lección pasada, hermano, ya ve que viendo la palabra tentación, ¿no? Yo me metí al diccionario para que me definiera qué es la palabra tentación. Entonces, ahí aparecieron 5 palabras, hermano. 5 palabras. Está la palabra tentación, está la palabra examinar, está la palabra probar, incitar y instigar. Esas 5 palabras que tienen de alguna manera una misma connotación y que nos ayuda a nosotros a entender. Entonces, la palabra prueba, hermano, en este caso, tiene como propósito examinar en nosotros qué clase de seguidores somos. Si estamos hablando del conflicto entre Cristo y Satanás, entonces, ese es el propósito que tiene, examinar qué clase de discípulos, de seguidores somos. Si somos seguidores de Cristo, la prueba lo va a determinar, ¿sí? O sea, va a decir si eres o no eres de Cristo, ¿sí? Así que ese es el objetivo. Entonces, en conclusión, hermanos, la prueba tiene como propósito demostrar, hermanos, si somos leales a Cristo o no lo somos. Y aquí hay algo interesante, hermanos, que tenemos que ver. La parte del martes la vamos a entrelazar con la parte del lunes, donde nos habla que ya de hecho
ya tocamos esta partecita, pero en la pregunta de abajo. En la parte de lunes nos habla de Job. De cómo Job, a pesar de que él no conocía, no sabía lo que estaba sucediendo en este gran conflicto, hermano. Él estaba en medio de una prueba tan grande que él no se imaginaba qué era lo que estaba pasando allá entre Cristo y Satanás. Él no sé, ni por la mente le pasaba. Más sin embargo, él dijo en Job, en el versículo 10 del capítulo, el versículo 10 del capítulo 23, Job dice que me probará, dice, y saldré como oro. Así dijo Job. Aún de que él argumentó, porque ahí habla, por ejemplo, dice la pregunta aquí. Yo voy a lanzarla para ustedes, la pregunta. ¿Cuál es, dice, la esencia de la lucha de Job? Esa es una pregunta. Luego dice, ¿qué es lo que no ve Job? Esa es otra pregunta. Al mismo tiempo, ¿qué acepta por fe a pesar de todas sus pruebas? ¿Cuál es la esencia de la lucha de Job? Ya nosotros sabemos, hermanos, que es refinar el carácter. ¿Qué es lo que no ve? ¿Qué era lo que no miraba Job? ¿Qué era lo que no miraba Job? ¿Sí leyeron ese pasaje, hermanos? De Job 23, 1 al 10. Él argumentaba, hermanos, que si él pudiera tener la forma de presentarse ante Dios, él argumentaría. Pero dice él que si el Señor se manifestara por el oriente o en el occidente, en ninguna de esas partes él lo miraría. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Job, que para él, aunque él sabía que Dios era existente, pero en una forma literal, no estaba presente ante él. ¿Sí? Él por fe contemplaba a Dios. ¿Sí? Por eso es que ya él concluye en el versículo 10 diciendo, yo sé que él me probará y yo saldré como oro. Porque con eso él demuestra de que aunque en ese momento del dolor donde él tal vez no miraba a Dios, pero Dios estaba presente, hermano. Ahí estaba presente. Y él entendió que esa era una prueba que a él lo iba a refinar y iba a salir como oro, iba a salir triunfante en esa prueba. Entonces, dijimos que íbamos a entrelazar la parte del martes con la parte del lunes. Y en la parte del lunes, hermanos, en la nota nos menciona dos parábolas. Está la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de la separación de las ovejas y los cabritos. Porque esa es una parábola, no es una parábola esa. Ok. Dice aquí, en la parábola de las 10 vírgenes, muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Elena de White coincide, pero también dice que este aceite es un símbolo del carácter y que es algo que nadie puede adquirir por nosotros mismos. ¿Sí? Ahora bien, dice la parábola cómo cambia el significado de la historia dependiendo de si ves el aceite como un símbolo del Espíritu Santo o como la posesión del carácter. ¿Qué implicaciones tiene esta historia para ti si el aceite representa al Espíritu Santo o un carácter semejante al de Cristo? Y luego,
En la parte, hermano, ya la pregunta donde cita a Mateo 25, 31 al 46, ¿qué criterios se utilizan para separar las ovejas de los cabritos? ¿Qué criterios? Quiero sus comentarios, hermano. ¿Cuál es el criterio o cuáles son los criterios que se utilizan para separar las ovejas de los cabritos? Aquí nos muestra dos grupos. ¿Sí? ¿Dos grupos? Ajá. Ujú. Los dos grupos, las 5 vírgenes que se prepararon con aceite en abundancia y las que no se prepararon con suficiente. ¿Qué hicieron? Vinieron y le pidieron que a las que tenían. Pero las que tenían no les podían dar porque ellos también la iban a ocupar. Pero ¿qué pasó? Se debieron de haber preparado con los cabritos y fueron separados, ¿no? ¿Por qué? Porque no vieron lo futuro, no vieron lo más allá que tenía la importancia de preparación. Aquí en los cabritos y las ovejas, bueno, estamos viendo lo que es el carácter. Una oveja, ¿cómo es? Es muy dócil, es muy tranquila. Los cabritos, ¿cómo andan? Hay un cantito que dice que andan brincando y todas así. Entonces esas son separadas. Y hablando del carácter, nosotros, si sabemos, es lo único que nos llevaríamos ¿a dónde? Al cielo, que es lo que debemos preparar y moldear nuestro carácter. Ahí en el comentario de la lección, en las notas del linaje de White, dice que nosotros deberíamos de estar siempre procurando nuestro carácter, que es lo único que nos debería de importar, porque teniendo un carácter de bondad, un carácter ahora sí que como la de Cristo Jesús, todo sería perfecto alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque el carácter ahora sí que desarrolla todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, en, ¿Sí? en esa pregunta que usted hace de los básicos del cabrito y las ovejas, fíjese que yo me senté un rato a meditar porque estos dos grupos conocen de Dios. ¿Sí? Estos dos grupos saben, eran personas estudiosas de la palabra de Dios, porque si ustedes estudian ahí dice, pero Señor, ¿qué no en tu nombre profetizamos? Señor, ¿qué no en tu nombre hicimos esto? Y que él dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué quiere decir? Es que te vi hambriento, te vi sediento, y empieza entonces todo eso. Hermanos, nosotros aún estamos aquí dentro de la iglesia. Usted me puede decir, hermano Adal, yo quiero que usted me acompañe a ir a una visita porque esa familia necesita. Y yo le puedo decir, no, hermano, vaya usted. O busque a alguien más, yo no quiero ir. ¿Pero por qué? Es que Dios no me llamó para eso. A mí me llamó nada más para estar ahí al frente. Pero no quiero ir a predicar ni tampoco a visitar. Entonces, sabiendo yo del mandato de Dios, me estoy alejando de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos metemos una traba, ponemos algo por delante que no nos deja avanzar. Estas personas sabían, por eso les digo, es que me viste hambriento. Y Señor, ¿y cuándo te vi? ¿Y qué dice? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y por eso él dice, apartado de mí, hacedores de maldad, y al hago, ¿qué cosa? Preparado para Satanás y a sus ángeles. Entonces, aún nosotros conociendo de la palabra de Dios, no estamos exentos, ¿no? Podemos caer. Y es necesario que ahorita levantemos la cabeza y digamos, Dios mío, ayúdame a ser como aquella oveja, ¿qué cosa? Que fue a tu derecha, no como el cabrito que se fue a tu izquierda. Mi forma de pensar. Ok, bueno. Sí, hermano. Freddy. Aquí también una nota dice, fíjate que el rey separa las ovejas de los cabritos según sus obras, su carácter. Aunque Jesús no inculca la salvación por obras aquí, podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejan esa salvación en su vida y su carácter. Se dice que el carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿Qué tipo de persona eres tú cuando nadie te mira?
¿qué te dice la respuesta sobre los cambios que necesitas hacer? Muy bien, hermano. Muy bien. Hermano, antes de continuar, Sí. qué interesante, ¿no? Sus alumnos, ¿no? Que tiene aquí. Porque yo ando en muchas iglesias, hermano, y yo vengo convicto a la iglesia y a veces la gente no la conoce. Y cuando ya se va a terminar, cuando va a comenzar el culto, a veces alguien me conoció, ¿no? Y el carácter, ¿verdad? Y todos coinciden, hermano, miren. ¿Qué era lo que hacía Jesús con el enfermo? ¿Qué hacía Jesús? No sanaba, no curaba. Aquel que tenía hambre, ¿qué hacía Jesús? Le daba de comer. Entonces, y usted mencionó la última parte del 25, ¿verdad? Dijo, porque tuve ¿qué? Hambre, necesité de comer. Tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Entonces, ese es el carácter que necesita Cristo de su pueblo, de la iglesia. La lección está mencionando. Dice que el pueblo de Dios hoy está siendo sacudido, dice la lección. Está siendo sacudido para que el pueblo de Dios llegue a entender la verdad eterna. Entonces, y es lo que el maestro está haciendo. El maestro nos está metiendo preguntas para que salga de ustedes en la clase de los miembros, salgan las palabras que han estudiado. Y aquí vemos la pregunta que lanza nuestro hermano. Mire qué interesante la pregunta, hermano. Fíjense, hermano. Dice aquí, ¿qué criterios? Ahí están los criterios. La palabra criterio, hermano, tiene que ver con las acciones que se reflejan en la parábola que se cita en Mateo 25, 31 en adelante. Las obras. Ajá. ¿Sí? Las obras. Es que las obras, hermanos, determinan mi carácter. Amén. Mis obras Oh, sea Dios. le dice al mundo qué clase de persona soy. Por eso es que hay un dicho por ahí que dice dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ah? Si te ven con una persona que anda caída ahí, dice, no, pues este también es borracho. Ahí van los borrachos. ¿Sí? Ya, sí. Ese es el dicho, ¿no? Pero en este caso, hermano, las obras determinan el tipo de persona que soy. Y el nivel que Sí. tiene, hermano. Mire. Es importante, ¿sí? Es importante. Ahora bien, miren, voy a mencionar una pregunta que está aquí en la parte de abajo. ¿Es fácil ser agradable cuando estás solo con extraños? Pero es mucho más difícil ser amable con los que conoces muy bien o que no te agradan. Esto significa, dice, que cuando todavía mostramos gracia y bondad por estas personas, damos un testimonio irresistible de la verdad acerca de Dios. O sea, si nuestras obras, hermano, determinan qué clase de persona soy, entonces, si yo hago actos malos, naturalmente que voy a ser señalado De malo. ¿no? De malo, mira, y eso que es cristiano, ¿sí? Luego, pero si mis obras, hermanos, son buenas, como dijo nuestro hermano hace un momento, que ya ve que se cita San Mateo capítulo 5, 16, donde dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a glorificar? Por nuestras obras buenas. ¿Sí? Por nuestras obras buenas. Entonces, eso significa, hermano, que cuando nosotros vivimos practicando obras buenas, reflejamos el carácter de Cristo. Pero quiero recalcarles, hermanos, que en cuestiones, hermanos, de las pruebas son para examinar nuestro carácter, o sea, nuestra lealtad hacia Cristo. Si nosotros en el momento de prueba decimos, no, pues, si es así la vida cristiana, mejor ahí nos vemos. Pues esos tipos de personas, hermanos, no quiere Cristo. Hace un momento dijo nuestro hermano que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Así que, hermanos, las pruebas, hermanos, son para refinar nuestro carácter,
para manifestar el carácter de Cristo aquí en esta tierra. Que el Señor nos ayude. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca para poder reflejar su carácter mientras transitamos en este mundo que va de caimiento y muy pronto, hermano, poder estar con Cristo Jesús en la patria celestial. Que sea Amén. bendito. No quisiera que terminara, pero está bien. Bueno, la escuela sabática. Pero vamos aquí a terminar el programa. Vamos a cantar el amén. Amén. Oremos. Bondadoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, engrandecido sea tu nombre, Señor, una vez más en esta iglesia, Señor. Gracias, oh Padre Santo, por tu palabra. Amén. En este momento, Señor, te queremos pedir que en este gran plan, Señor, que tú has trazado, Señor, ya sabemos el lugar que ocupamos, oh Padre Santo. Así es, señorita. Pero te rogamos, oh Dios, que a pesar, Señor, de los embates del enemigo, con el propósito, Señor, de arrebatarnos de tus manos, te rogamos, oh Padre Santo, que tú nos asistas, que tú, Señor, nos mantengas firmes. Como le dijiste a Pedro, Satanás ha pedido para que sea zarandeado, pero yo he rogado. Señor, te rogamos en este momento que tú supliques por nosotros. Amén. Para que nosotros permanezcamos fieles. Todos los que estamos aquí, adultos, jóvenes y niños. Oh Padre Santo, escucha nuestra oración en este momento. Amén. Y ayúdanos, oh Dios, a mantenernos de parte de parte tuya, Señor. Porque tú eres el creador, tú eres el sustentador de todas las cosas, y el enemigo, Señor, no es nada. Él no es nada, Señor. Él solamente podemos decir que es un instrumento que de alguna manera, Señor, tú lo utilizas para probarnos. Solamente te rogamos, oh Dios, que nos ayudes en la prueba a salir, como dijo Job, a salir resplandecientes como el oro. En el nombre del Señor Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Amén.